La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Esto les sirvió a ellos para modificar los tiempos procesales, modificar el Código Procesal Penal, también así hacer modificaciones al Código Penal para establecer una nueva conducta delictiva determinada como agrupaciones ilícitas, que ese es un delito. Ya hicieron las reformas al Código Penal, al procesal penal respecto a los términos o a los tiempos del proceso. Ahora bien, ya tienen el mecanismo legal, que son las reformas que hicieron, las cuales están aplicando. Entendería yo que el régimen de excepción ya no tendría razón de ser, de estarlo prorrogando cada mes. Si ya basta con las reformas que se le hicieron al Código Penal y al Código Procesal Penal. El hecho que no sigan prorrogando o que ya no se prorrogue el régimen de excepción no significa que van a dejar sin efecto las reformas que le hicieron al Código Penal y al Procesal Penal. El delito de agrupaciones ilícitas ya quedó establecido en el Código Penal. Los plazos de la audiencia inicial de imposición de medidas ya va a quedar establecida que quienes sean capturados bajo el delito, y ojo con esto, no bajo el régimen, porque cuando detienen a una persona no la detienen que le digan el delito que usted está cometiendo es el régimen, no, la están deteniendo bajo el delito de agrupaciones ilícitas. Ese ya está establecido en el Código Penal. O sea, es decir, el que sigan prorrogando o no prorroguen o ya no esté en vigencia el régimen de excepción amparado al artículo 29 de la Constitución, no significa que va a desaparecer el delito de agrupaciones ilícitas. Ese delito ya quedó ahí y va a seguir, porque no creo que lo vayan a derogar una vez dejen de estar en vigencia el régimen. Por lo tanto, a mi parecer, el régimen de excepción más bien va amparado a tratar de disuadir o tener a aquel mecanismo de coacción para las voces que sean en contra de esta administración. Porque mientras esté el régimen de excepción, la garantía constitucional establecida en el artículo 6 está suspendida. Entonces, todo aquel que dé una opinión en contrario de la administración pública o del gobierno puede ser detenido. Porque la garantía constitucional establecida en el artículo 6 está suspendida porque el régimen está vigente. Pero entonces, solo para ellos. Porque entiendo de que el régimen es aplicable específicamente para que estén asociados, digamos, o que se presume que hay una vinculación con pandillas, por lo menos. Aunque acá hemos tenido programas donde nos dicen, no, si hay personas que por accidentes de tránsito les han aplicado el régimen de excepción, ¿y ellos qué tienen que ver en eso? Es que ese es el punto. Repito, el régimen de excepción lo establecieron sobre pretexto de que había una ola de homicidios que tenían que tener mecanismos de control legal para poder darle un tratamiento a esto. Se les ocurre establecer el régimen de excepción, pero el régimen de excepción establecido en la Constitución dice que las garantías constitucionales que se van a suspender va a ser el artículo 5 y 6. ¿Y cuál es el 6? El de que toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos. Pero si ese artículo o esa garantía constitucional estableciendo un régimen de excepción queda suspendida, cualquiera que venga a opinar aspectos
contrarios a la administración o al gobierno, el gobierno bien lo puede tachar. Que esas expresiones que esta persona está virtiendo, o que estos pensamientos que esta persona están expresando, subvierten el orden público y puede ser detenido. Y como repito... ¿Pero y quién determina eso? Quienes aprobaron esto fue la Asamblea. La Asamblea debería de analizar esto, porque lo que te comentaban al inicio, expresan el ministro de Justicia que hay alrededor de 67,000 personas detenidas. Según los informes que estaban hasta final del año pasado, habían alrededor de 85,000 pandilleros. Casi el 90% está detenido, si es que así es, que solo los que han detenido son pandilleros. Pues también eso es de analizarlo y ver si eso es cierto. Lastimosamente nadie puede corroborar esto porque toda la información es clasificada. Vos no puedes pedir al Instituto de Acceso a Información que te pueda brindar algunas estadísticas de lo que hasta ahorita se lleva operativizando en las detenciones. No hay. Entonces no se puede confrontar eso. Entonces, a esta altura, como repito, ya debería de hacerse un análisis técnico jurídico de que si todavía es necesario conforme al inicio o si lo que llevó a dar origen al régimen de excepción aún prevalece. Porque si lo basamos a que fue porque había una ola de homicidios, porque las pandillas se habían desbordado en su accionar, que para eso era necesario y que para poderlas controlar era necesario hacer modificaciones al Código Penal, incluyendo las agrupaciones ilícitas como delito. Aparte de ello, se hicieron modificaciones al Código Procesal Penal, que aún están vigentes, y cuando te detienen, no te detienen por el delito de régimen, porque no es un delito, sino que te detienen por agrupaciones ilícitas. Entonces, lo que a un inicio establecieron como régimen de excepción, habría que analizarlo técnica y jurídicamente si aún es necesario. Necesario, repito, porque lo que lo originó aún se mantiene. Y no se vaya a estar utilizando este régimen de excepción sobre pretexto para control social, el artículo 6 de la Constitución.